El cáncer de la próstata es importante porque en etapas iniciales no da síntomas. El hombre no tiene la suficiente información para poder acudir a una revisión sistemática que nos permita identificar el tumor en una etapa en donde se le puede ofrecer un tratamiento con intención curativa. A partir de los 40 años, todos los hombres hagan su estudio, por lo menos 2 veces al año, y que podamos bajar de forma importante estas malas cifras que tenemos. El cáncer de próstata es multifactorial, como todos los otros cánceres. Los factores de riesgo son básicamente el envejecimiento natural hace más sensible la célula prostática. De los 50 para arriba es cuando más se presenta y el pico máximo de cáncer de la próstata está entre 60 y 65. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio del podcast de Fundación de Alba. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube, estamos como @Fundación de Alba. Y para quien prefiere escucharnos, estamos en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. El día de hoy tenemos un maravilloso episodio en donde vamos a hablar de cáncer de próstata. Y para eso nos acompañan dos invitados de lujo. Están con nosotros el doctor Miguel Ángel Jiménez Ríos. Él es jefe de urooncología en el Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos en este episodio. Y está también con nosotros Roberto Verduzco. Él es paciente sobreviviente de cáncer de próstata. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias. Buenísimo. Pues bueno, vamos a empezar. A ver, ¿por qué, doctor, es importante hablar de cáncer de próstata? Bueno, el cáncer de la próstata es la neoplasia maligna más frecuente en el hombre por arriba de los 50 años. En Latinoamérica es la primera causa de cáncer en el hombre arriba de esta edad. Y en México representa, junto con el cáncer de mama, la primera y la segunda causa de muerte por cáncer en este grupo de edad. El cáncer de la próstata es importante porque en etapas iniciales no da síntomas y porque el hombre no tiene la suficiente información para poder acudir a una revisión sistemática que nos permita identificar el tumor en una etapa en donde se le puede ofrecer un tratamiento con intención curativa. A ver, doctor, hablas de en una primera etapa. Explícanos un poquito anatómicamente qué es la próstata, qué función tiene. Sí, claro. Para situarnos en el contexto, en México se presentan en un año más de 26,000 casos nuevos y de esos se mueren aproximadamente 7,500 hombres. ¿Cuál es la importancia de esto? Que en etapas iniciales el tumor no da síntomas. Anatómicamente la próstata tiene la forma, se dice que de una nuez. Es más parecida a una manzana. Y en donde la cáscara, la parte periférica, es la verdadera próstata, la que tiene la mayor cantidad de glándulas, y de ahí se origina el 75% de los tumores. Esta zona periférica está en contacto con el recto. Por eso es que cuando nosotros exploramos la próstata, hacemos un tacto rectal para tocar toda la superficie externa y darnos cuenta de las alteraciones en consistencia, en movilidad, en regularidad que puede tener la glándula. Y no nos hace diagnóstico, pero nos da sospechas. Y eso nos lleva a la segunda etapa del diagnóstico. Eso es lo importante. Para que un tumor crezca de la zona periférica hasta la parte central, que es donde en la manzana estarían las semillitas, y que es donde está el tubo que se llama uretra, para que llegue hasta allá el tumor pueden pasar 3 a 5 años. Y eso retrasa mucho el diagnóstico y permite que esta evolución de la próstata pueda dar siembras a otro lado, porque el crecimiento no es ordenado, no va del 1 al 2, al 3, al 4. En crecimiento lo clasificamos así por cuestión de lenguaje médico, pero del 1 puede pasar a una etapa 4. El 1 puede dar metástasis y no dar ninguna molestia. Y para que dé molestias obstructivas
que impidan el adecuado vaciamiento de la vejiga o que dé sangrado o que dé mucha irritación o que el paciente tenga el chorrito delgado o que se esté levantando en la noche, puede pasar mucho tiempo. Okay. Y entonces estamos dejando pasar libremente una evolución de una enfermedad maligna que puede llevar a complicaciones muy severas y desenlaces no tan agradables al paciente. Doctor, tocaste muchos puntos importantes, pero me quiero ir con uno que sí vale la pena revisar y que quizás podamos extendernos sobre ese tema, y es el tacto rectal. Sí. Esa es una de las pruebas que se hacen para cáncer de próstata, para diagnosticar cáncer de próstata, pero allá afuera hay muchísima desinformación y mucho miedo también de los hombres, ¿no? ¿Qué otras pruebas se hacen? ¿Qué tan importante y tan necesaria es el tacto rectal en una visita? ¿Quién es el médico especialista para detectar cáncer de próstata? Sí, en la actualidad, para llegar al diagnóstico del cáncer de la próstata, hay 2 exploraciones fundamentales. Uh-huh. Una que es una medición en la sangre de una sustancia que se llama antígeno prostático específico. Uh-huh. Esa sustancia, cuando se eleva, nos puede orientar hacia la existencia de un cáncer. Su pura elevación no hace diagnóstico de cáncer, porque el antígeno prostático específico no es específico para cáncer, es específico para próstata. Todos los seres humanos que tengan próstata van a tener antígeno prostático presente en su sangre. Los niveles elevados o alterados son los que nosotros interpretamos para poder indicar alguna biopsia. La otra forma de exploración es el tacto rectal. Uh-huh. La sola alteración de cualquiera de los dos indica una biopsia, guiada con un ultrasonido. Hay mucha controversia en la actualidad sobre la realización del tacto rectal, porque en países de primer mundo tienen otra tecnología que están tratando de sustituir el tacto rectal. En México, la indicación sigue siendo real, porque es la exploración que nos da mucha información acerca de la anatomía y de la posible alteración de salud de la próstata. Hay mucha reticencia del mexicano porque nosotros tenemos una ideología, una idiosincrasia muy machista y sentimos que es muy agresiva esta forma de exploración. Hay pacientes que se sienten violados en su intimidad, que sienten que es una agresión física, pero no, es una exploración que nos da mucha información y al igual que la mujer va al ginecólogo y que es explorada ginecológicamente o de glándulas mamarias, el tacto rectal tiene que ser una parte fundamental de la exploración, de una exploración física adecuada en un urólogo, que es el especialista que se encarga de interpretar el tacto rectal. Y simplemente porque pues, el urólogo es el que más tactos rectales hace durante su preparación, dado que en el primer nivel de atención, que es donde los médicos deberían de interpretar esta forma. Perdón, doctor, cuando hablas de primer nivel de atención, médico general. El médico general, que vas. el médico familiar, el médico general, el médico que está en el centro de salud o en las clínicas de primer contacto. Ahí es donde se deberían de captar la mayor parte de los pacientes. Sin embargo, nosotros tenemos un programa en el instituto para entrenamiento y capacitación de los médicos de primer contacto, porque haciendo una estadística de cada 100 médicos que llegan a nuestro programa, solamente uno ha hecho 1 o 2 tactos rectales durante toda su vida. Y esto es una exploración que se está delegando y pues nos retardamos en el diagnóstico de esta enfermedad que, como vemos, junto con el cáncer de mama, representan las dos enfermedades neoplásicas más importantes que matan más gente en el país. Qué importante lo que dices. A ver, entonces, ser diagnosticado con cáncer de próstata, primero hay que vencer el miedo, la pena, ¿no? El estigma a un tacto rectal, hacerse una prueba de antígeno prostático. Roberto, cuéntanos cómo fue tu experiencia, cómo llegas a un diagnóstico de cáncer. Bueno, en mi caso, sucedió de esta manera. Después de tener relaciones sexuales, tuve un pequeño dolor en los testículos y se me hizo raro. Le llamé a Después volví a tener relaciones sexuales y me pasó exactamente lo mismo. Entonces ya eran 12 ocasiones. Entonces le llamé a mi médico de cabecera y él me dijo, hazte el antígeno inmediatamente, ¿no?
le pregunté si lo podía ver, me dijo, no, ve directo con un urólogo. Entonces le agradecí mucho porque fue de inmediato la atención, a pesar de que yo estaba en etapa 4, y, y de esa manera fue como yo me di cuenta, por ese pequeño dolorcillo, ¿no? Ok, etapa 4. Ujú. Cuéntanos qué es una etapa 4. Bueno, en teoría el doctor, aquí la eminencia, al parecer entiendo que son 5 etapas y yo estaba en etapa 4, ¿no? Pero como nunca tuve síntomas, entonces recuerdo que veníamos de la pandemia, uno no se acercaba fácilmente a hacerse estudios, ¿no? Por el miedo al COVID, y entonces quizás por esa razón yo estaba en esa etapa, ¿no? Doctor, cuando hablamos de etapa 4, ¿de qué Sí, estamos hablando? el cáncer lo clasificamos en 4 etapas clínicas y en 5 por la agresividad. Ahorita vamos a eso. Ok. Sí, el etapa 4 es aquel cáncer que ha invadido otros órganos o que tiene metástasis. Metástasis en los ganglios linfáticos o metástasis en los huesos o en vísceras extras. Es la etapa 4. Y la etapa 5 que menciona es el más agresivo. Nosotros lo graduamos histológicamente, esto es al microscopio, se evalúa entre 2 y 10. Conforme más se acerca a 10 es más agresivo. Y un paciente que tiene 9 o 10 de score histológico tiene una etapa 5, Muy bien. que tiene etapa 4 clínica e histológica 5. Es un cáncer muy agresivo. Y es muy agresivo que se presenta casi siempre asintomático, que evoluciona más rápido y que cuando se presenta una persona más joven, por debajo de los 50 años, este puede ser más agresivo y tiene que ser tratado multidisciplinariamente. Esto es, diferentes métodos de tratamiento que puede ser quirúrgico, con radioterapia y con hormonoterapia, los 3, e incluso llegar a un cuarto nivel de atención. Así que esto es lo que representa el cáncer etapa 4 e histológico 5. Muy bien, entonces estamos hablando de que en tu caso ya se había ido a otras partes del cuerpo. ¿Cómo fue para ti recibir el diagnóstico? Bueno, representa un shock. De primera instancia hay una negación de por qué a mí me sucede esta parte. Entonces, yo creo que eso retrasa un poco el querer abordar el tema lo más rápido posible. Después de esta parte, bueno, pues hay que hacer conciencia de que hay que actuar lo más rápido posible. Y gracias a los tratamientos del doctor, que estoy muy agradecido por su confianza, yo pensé que ya me estaba despidiendo de este mundo. Entonces él me dio la confianza de que íbamos a poder salir adelante. Y entonces hasta este momento estoy muy contento de seguir con vida, ¿no? Gracias al doctor y a la ciencia y al INCAN, ¿no? Ok. ¿Cómo estuvo o qué papel jugó el núcleo familiar, de amigos, en tu caso, Roberto? Pues es mi primera área de contención, entonces recibí el apoyo y me hicieron ver de que íbamos a salir de esta situación. Mis amigos más cercanos también lo supieron y sentí ese grupo de contención, y también en mi área deportiva también mis compañeros del equipo también. ¿A qué te dedicas? Juego fútbol los sábados, ya de manera, ahora sí como tipo cáscara con amigos, ya libre, ¿no? Entonces, ellos también fue una contención importante en mi vida, ¿no? ¿Cómo enfrentaste o cómo has ido procesando todo este tiempo que tuviste la enfermedad y que ahorita ya estás en una etapa, pues, de sobreviviente de cáncer? Bueno, yo creo que es muy interesante porque el nivel de conciencia cambia, tu forma de ver las cosas es distinta. Tienes más claro que no tenemos la vida comprada y que en cualquier momento nos vamos. Entonces sí vas cambiando tu forma de ser y actuar. Entonces, para mí es importante haber tenido esto. O sea, a lo mejor lo hubiera querido no tener, pero después de haberlo tenido me da otra área de ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Muy bien. Ya no me Ahorita, preocupan tanto muchas cosas que en lo cotidiano
me preocupaban, ¿no? ¿Cómo que? A ver, cuéntanos. Pues no sé si para bien o para mal, pero a lo mejor la cuestión financiera, ¿no? No hacer dramas por cosas sencillas, ¿no? O sea, saber que todo se va a arreglar, ¿no? O sea, tener esa confianza de que, pues, a ver, si eres una buena persona vas a poder salir adelante, ¿no? Y entonces, tener esa fe, ¿no? También es importante. Muy bien. A ver, acabas de corroborar lo que dice el doctor y lo que presenta la estadística. Es asintomático en algunos casos. Pero es una pregunta también para ti, doctor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo Sí. sabe un hombre que es más propenso a tener cáncer de próstata? Sí, el cáncer de próstata es multifactorial, como todos los otros cánceres. Y los factores de riesgo son básicamente la edad, el envejecer. El envejecimiento natural hace más sensible la célula prostática Pero ¿a a las partir de qué hormonas. edad tendría De un los hombre que 50, estar de los 50 para 50 arriba es años? cuando más Muy se bien. presenta y el pico máximo de cáncer de la próstata está entre 60 y 65, así representa. Pero a partir de los 40 siempre empieza el envejecimiento natural de la célula prostática y es cuando puede empezar el estímulo para que se disparen los gatillos, que son los factores de riesgo. Y los factores de riesgo son la edad. El otro es la raza. La raza afroamericana, en México no tenemos eso. No con tanta frecuencia. Ese es otro factor de riesgo. El estilo de vida también, un estilo de vida sedentario con niveles altos de colesterol, fumador, con hábitos de ingesta alta de alcoholismo, son factores de riesgo. Y enfermedades inflamatorias en la próstata. Si un paciente tiene enfermedades inflamatorias, recordemos que la inflamación es el estímulo inicial para el desarrollo de un cáncer. Una inflamación siempre termina en dos cosas, que es en una cicatriz o en un cáncer. Entonces hay que cuidar las enfermedades inflamatorias. Y son básicamente los factores de riesgo. Así que si resumimos, genética también, el tener antecedentes en el papá con cáncer de la próstata, la mamá o las hermanas con cáncer de mama y hermanos con cáncer de próstata, eso le confiere al paciente un riesgo mucho más elevado que puede llegar hasta 6 o 7 veces más que una persona sin que tenga estos antecedentes. Ahorita que hablas de genética, ¿las personas allá afuera tendrían que estarse haciendo un estudio de genética? No, hay indicaciones precisas para un estudio de genética. Si el paciente es muy joven y presenta cáncer de la próstata, muy joven es debajo de los 50 años. Es la clasificación, la definición de cáncer en jóvenes abajo de los 50 años. Si además tiene un tumor de alto grado, como un 5, por ejemplo. Si tiene una enfermedad metastásica con alta carga de inicio, son indicaciones para un estudio genético. Porque del estudio genético se va a derivar también un tratamiento más personalizado, más individualizado, con todos los medicamentos que existen ahora. Que lo ideal es no llegar a esos medicamentos, sino atrapar a los pacientes con cáncer en etapa inicial. Y hace ratito me voy a regresar un poquito a lo básico, porque se englobó perfectamente bien cuál es la causa del retraso en el diagnóstico. Y ya vimos, uno es el miedo a tenerlo, el otro es a mí no me va a pasar, el tercero la exploración es muy agresiva y la cuarta, si me da, me voy a morir. Entonces son cosas muy importantes que nos retrasan al hombre porque tenemos esa debilidad de rechazar una simple exploración rectal, la rechazamos. Y eso, junto con el temor y junto con el terror, allá una vez tenerlo, nos hacen que retrasemos el diagnóstico de cáncer de próstata. En el instituto hicimos un estudio psicológico que engloba esto precisamente. ¿Y qué encontraron? Encontramos eso. Y se refugia, el hombre nos refugiamos en el pensamiento mágico. Pues vamos a la iglesia y confiamos en el sacerdote. Y si el sacerdote nos da tranquilidad espiritual, estamos bien. O confiamos en el maestro y vamos con el maestro o con alguna autoridad moral. Y nos refugiamos en nuestro cuidador primario,
que son nuestros lazos familiares más fuertes, la esposa o las hijas. Y eso hace que en muchos casos no acuda el paciente a revisión sistemática para poder detectar la enfermedad. Y a eso nos enfrentamos. Porque creemos, a mí no me va a pasar. A ver, doctor, dijiste en un principio, las mujeres vamos al ginecólogo, sabemos lo que es una consulta ginecológica, lo hacemos la mayoría de manera ya muy rutinaria. Y es cierto que los hombres no tienen tanto esa educación y esa cultura, y tampoco es que haya campañas a nivel, por ejemplo, nacional, ¿no? A nivel de política pública, que hable sobre estos temas. ¿Cómo es también para ti, Roberto, cómo es para ti escuchar lo que está diciendo el doctor y cómo venciste cada uno de estas, podríamos decir, barreras, obstáculos? O sea, si pudieras compartirle a la audiencia, a final de cuentas, ¿tuviste igual miedo? ¿Tuviste pena? ¿No? ¿Cómo venciste todas estas barreras? Bueno, abundando en la parte del tacto rectal, quiero comentar que realmente es una revisión muy sencilla y es rápido. O sea, no es nada fuerte, agresivo para el hombre. Es realmente una prueba muy, muy sencilla y muy rápida. Entonces, pues no tendríamos por qué tener esta parte. Yo creo que esta parte es cultural más que otra cosa. Y en general considero que mi género, no solamente en la parte del tema de la próstata, sino en el tema de salud, somos muy reticentes a ir al doctor. Pensamos que todo lo podemos resolver nosotros mismos, ¿no? Entonces ya cuando vamos es porque realmente algo está pasando, ya que nuestros familiares o nuestro círculo cercano insiste en asistir al doctor. Pero, si fuéramos más humildes, pues tendríamos que asistir más seguido. Y respecto a las campañas, pues realmente hay muy poca información del tema del cáncer de próstata. A diferencia del cáncer de mama, es una cuestión recurrente, ¿no? Entonces, en el caso de los hombres, pues rara vez escuchamos del cáncer de próstata, ¿no? Y no hay campañas, o sea, hay muy poca información al respecto. Doctor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde el INCAN, desde las organizaciones, más allá de lo que hemos venido haciendo? Sí, nosotros tenemos una preocupación importante porque de cada 10 pacientes que nos llegan al instituto, 7 llegan en una etapa incurable. En el primer mundo, 9 de cada 10 llegan curables. Aquí estamos al revés. Y eso nos motivó a regresar a ver cuál era la causa de que nos llegaran tan tardíos. Y básicamente lo que dice Roberto es no hay información, una. Sí, la misma campaña que se tiene para otras neoplasias en la mujer debería estar para el hombre también, porque existe muy poquita información. La otra es desmitificar la exploración física. Siempre se toma a chusco, jocoso este tipo de exploraciones, pero bueno, nosotros les decimos, la exploración física no cuesta extra de la consulta, ¿no? Para seguir con el mismo tema de eliminar toda esa parte de tabú que tenemos los hombres. ¿Qué podemos hacer? Informar a la población y sobre todo fortalecer el primer nivel de atención. Nosotros como instituto no tendríamos por qué estar haciendo diagnósticos. Necesitaríamos estar tratando pacientes ya con diagnóstico. Sin embargo, en México no existe todavía una campaña dirigida al diagnóstico oportuno del cáncer de la próstata. Nosotros diseñamos un programa que se llama Opus, en donde informamos al paciente, lo invitamos a que acuda a sus centros de salud. Previamente entrenamos a los médicos de los centros de salud para que sean no capaces de hacer diagnóstico, simplemente de detectar alteraciones del antígeno prostático y el tacto rectal. Con eso van a una siguiente medición del antígeno prostático para confirmar, y los verdaderamente sospechosos con factores de riesgo van al instituto, los biopsiamos, son positivos, nos integramos. Y si no, el mismo médico del centro de salud puede enviarlos a biopsia y cuando tienen el diagnóstico histológico, enviarlos al instituto ya con diagnóstico para que en el instituto reciban el tratamiento adecuado de acuerdo a su etapa clínica.
Ya una vez que tenemos el diagnóstico de cáncer, entonces en el instituto le hacemos los estudios de extensión, que es identificar la enfermedad, si es localizada, localmente avanzada o metastásica, alto volumen o bajo volumen. Todo eso ya lo establecemos. Y en base a cada etapa, entonces le establecemos el tratamiento. Si detectamos a los pacientes en etapa 1 y 2 y en grado 2 o 3, esos pacientes tienen una alta posibilidad de recibir tratamiento con intención curativa. Y puede ser solamente cirugía o solamente radioterapia. Los pacientes que tienen un score histológico con un tumor más agresivo o que vienen en una etapa más avanzada, entonces entran a un tratamiento multidisciplinario, que el instituto lo tiene. Muy bien. Como institución regidora del cáncer en el país, creo que lo que nos toca es eso, hacer campañas que informen a la población, que informen al primer nivel de atención, que se fortalezca y que de ahí sea la fuente de pacientes para que nosotros seamos resolutivos y Claro. demos tratamiento y no nos estemos desgastando en el primer nivel de atención, que es el diagnóstico. Claro. A ver, doctor, diste una estadística alarmante. 7 de cada 10 en México llegan en etapas avanzadas. En el instituto. En el instituto. Y estamos hablando de que en países ya desarrollados, 9 de cada 10 en etapas tempranas. ¿Qué están haciendo en otros países? Cuéntanos de este movimiento internacional. Sí, nosotros internacional. tenemos en el staff una médico italiano y le preguntamos, ¿qué hacen en Italia? ¿Por qué allá están localizados? ¿Por qué acá están metastásicos? Porque aparte de que están metastásicos aquí, son tumores de alto riesgo. El 75% exhiben, como dice Roberto, una etapa histológica muy agresiva. Lo que hacen es educar a la población. Desde la infancia, en las escuelas primarias, les informan cuáles son las enfermedades más frecuentes que pueden presentarse en tu país. Y en base a eso se establecen los sistemas en el sistema de salud para enfocarse en la prevención, en la información y en la revisión de los pacientes de acuerdo a las diferentes etapas de la edad y los factores de riesgo que vamos adquiriendo con el envejecimiento natural para poder establecer la revisión. Y ya sabe el hombre que a partir de los 40 se tiene que revisar y por eso detectan pacientes en etapas mucho más localizadas que en países como nosotros, en donde no existe una información sistemática para los grupos de edad y los factores de riesgo y las enfermedades más frecuentes que nos van afectando en las diferentes etapas de la vida. Muy bien. Es simplemente educación e información. Y desde temprana edad. Desde temprana edad. Entonces, decirle a los hombres allá afuera que si tienes 40 años ya tienes que ir a tu visita urológica. O sea, tendrías que estar yendo cada año con el médico urólogo. Como las mujeres, vamos al ginecólogo. Exactamente igual. Muy bien, muy bien. A ver, doctor, hay un movimiento bien interesante. No sé si tú lo conozcas, Roberto. Movember, ¿no? Este movimiento de noviembre azul. Así a ver, es. Cuéntanos, doctor, ¿por qué hay este movimiento? Movember es un movimiento social que se originó en Australia, en un grupo de moteros. Los moteros son gente aficionada a las motocicletas. Los bikers, ¿no? Los bikers, exactamente. Sí. Y uno de ellos se enfermó de cáncer de la próstata y desafortunadamente su desenlace no fue tan agradable. Entonces esta organización de bikers hizo un movimiento en donde se dejan crecer el bigote y la barba todo el mes de noviembre y se organizó en el mundo este movimiento también. Movember es un movimiento australiano, inglés, y de ahí se derivó a todo el mundo. Y nos han invitado a nosotros para participar. Se hace una rodada de motociclismo en el mes de mayo, que se llama DGR, el Distinguished Gentleman's Ride, y participan aproximadamente 3.500 motociclistas aquí en la Ciudad de México y hemos nosotros participado. Se trata de ir de etiqueta arriba de la moto y juntar fondos para apoyar el cáncer de la próstata, el cáncer de testículo y la salud mental. Son los tres aspectos que se apoyan con este movimiento, Movember. Y es eso, el mes de noviembre es característico porque
el día 29 de noviembre se conmemora, bueno, se ha establecido aquí en México como el Día Nacional del Cáncer de la Próstata y coincide con el movimiento australiano de Movember. Es ese. Es Y el movimiento para cáncer de próstata. Claro, y ha llegado a México y también Sí. más amplio como esta parte de salud masculina, que es lo que adoptamos en la Fundación de ALBA, y hoy por hoy tenemos una campaña que habla precisamente de eso, de la salud de los hombres, de la salud masculina, promoviendo este tipo de conversaciones para que la gente allá afuera sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. Y estamos en un esfuerzo haciendo esta rompimiento, esta ruptura de todos aquellos estigmas, mitos, ¿no? Miedos que puedan llegar a tener los hombres para llegar a una consulta con el médico urólogo y bajar esa horrible estadística que tenemos en México de ser el cáncer en hombres más recurrente y que más personas o más vidas cobra. A ver, Roberto, yo te quiero preguntar, después de esta experiencia, después de vivir con un cáncer de próstata, de ser pues de los pocos que llegaron rápido, que vencieron una serie de barreras y de obstáculos, ¿en qué estás ahorita? O sea, ¿cómo quisieras en determinado momento mandar un mensaje a los hombres allá afuera como para tomar tu experiencia y que pudieran hacer cambios sobre todo en su autocuidado, en la salud masculina? Pues, quizás hago muy poco, solamente en mis círculos cercanos o cuando se da la posibilidad de hacerlo, pero yo pienso que sí hay que hacerlo de manera mucho más masiva, haciendo una publicidad, ¿no?, al respecto, porque realmente los círculos, pues, de una persona son pequeños, ¿no? Y para lo preocupante que es el tema, como bien menciona el doctor, pues yo creo que hay que hacer más cosas, ¿no? Más Te fuertes. dimos un micrófono ahorita. Estás hablándole a una audiencia también más grande que esperamos que tenga mayor impacto, ¿no? Entonces, gracias, mil gracias, la verdad, por compartir esta experiencia y felicidades por ser alguien que tomó responsabilidad de su salud y venció todas esas barreras para estar hoy aquí sentado con nosotros. No, pues gracias. También hay como algo de pena, o sea, lo veo con mis compañeros. Ellos a veces no quisieran hablar del tema. Entonces, también entiendo que no es un tema sencillo. Para ti fue fácil Sí, compartir hasta la esto. fecha siempre ha sido un tema sencillo, ¿no? Ujú, ujú. Pero no todos somos iguales y eso también hay que respetarlo, ¿no? Claro, pero tú sí ves cierta pena en tus compañeros, en tus Sí, amigos. cuando hay que hacer cosas públicas y demás, siempre tienen como un poco de reticencia, ¿no? Ujú. Y sí tiene que ver con la pena. Y seguramente encontraron también el tema de pena, Sí, doctor, claro. en el estudio. Ujú. A ver, doctor, no es prevenible. Hablaste de factores de riesgo. México tiene la posibilidad de diagnosticar el cáncer de próstata y también de tratar, incluso con tratamientos innovadores de Totalmente. primera línea. Totalmente. México tiene toda la capacidad y la infraestructura para poder tratar esta enfermedad. Lo ideal es tener siempre un diagnóstico temprano. Creo que el área de oportunidad que tenemos es fortalecer el primero y segundo nivel de atención en salud para detectar estos pacientes. Tenemos en etapa 1, por ejemplo. En la etapa 1, la cirugía y la radioterapia son los dos tratamientos que tienen intención curativa y que ofrecen cirugía abierta, cirugía de mínima invasión con laparoscopía o cirugía con un robot Da Vinci. En resultados oncológicos los tres son equiparables porque es cirujano dependiente y dependiente de la etapa clínica y de la agresividad del tumor. Si todo eso está en armonía, podemos ofrecer tratamientos curativos. La radioterapia también está indicada en el tratamiento de la etapa 1 con intención curativa. Y hay ciertos pacientes que pueden ir a uno o bien a otro tipo de tratamiento, dependiendo de las indicaciones de cada uno. Muy bien. En etapas localmente avanzadas se tienen que combinar tratamientos, que pueden ser cirugía, radioterapia y hormonoterapia. Los tres se tienen que combinar. ¿Por qué? Porque estamos ante un tumor de más alto grado de agresividad o más avanzado.
Y entonces se tienen que entrecruzar los tratamientos, agregarse, sumarse para tener el mejor resultado para el paciente. Y en etapa 4, cuando el paciente tiene metástasis o cuando tiene un tumor muy agresivo, ahí se tienen que combinar también y pueden ir solamente a tratamiento médico o solamente a tratamiento con radioterapia o combinar los tres nuevamente, incluso con los nuevos medicamentos. Entran a un sistema de tratamiento adyuvante, quiere decir después de la cirugía o después del tratamiento con intención curativa, agregar tratamientos y pueden ir a combinación de agentes antihormonales, de agentes quimioterápicos o de agentes inmunoterápicos o de agentes que ya son a nivel molecular. Y todo eso está disponible en el país. Solamente hay que identificar qué paciente es candidato a cada uno, porque no todos los medicamentos son necesarios para todos los pacientes. Siempre hay que tratar bajo la indicación precisa para cada paciente, porque si no entraríamos a un sistema en donde tratamos a todos los pacientes igual y entonces estamos desperdiciando recursos. Lo ideal es siempre identificar qué paciente requiere cada tipo de tratamiento y depende de dos cositas nada más, la etapa clínica y el grado histológico del paciente. Entonces, ya identificando eso, tenemos ya a cada paciente bien indicado en cada grupo de tratamiento. En México están accesibles todas las formas de tratamiento. Incluso lo que comentaba sobre el robot, tratamiento innovador en términos de cirugía, que estamos hablando ahí ya de inteligencia artificial. Sí, es una herramienta, es una herramienta más. Claro. Es un instrumento de alta precisión. Claro. Como comentaba yo, en resultados oncológicos es igual. ¿Sí? Los resultados a nivel mundial reflejan que si yo abro un paciente o si yo le hago la laparoscopía o si lo llevo al robot, bien indicado va a ser el resultado exactamente igual. ¿Qué ventaja tiene uno sobre otro? Pues quizás menos estancia hospitalaria, menos sangrado, menos toxicidad de la cirugía, porque hay dos fantasmas en la cirugía de próstata. Uno es la incontinencia urinaria, que es tirar orina sin sentir todo el tiempo y usar pañales, y eso deteriora la calidad de vida tremendamente. Y el otro es la potencia sexual, que rehabilitar sexualmente a un paciente pues es lo ideal, y conservarle la posibilidad de tener la misma función sexual que antes de operarlo también es lo ideal. De hecho, la técnica quirúrgica de la prostatectomía radical se modificó en razón de eso, de la función sexual y de la continencia urinaria. De tal manera que los tratamientos actuales con herramientas que te permiten tener mayor precisión en la conservación anatómica de los nervios que llegan a facilitar la erección y la continencia urinaria, pues se conservan con este tipo de herramientas, siempre y cuando el paciente esté indicado para eso, que tenga un tumor que sea resecable con este tipo de herramientas. Cuando el paciente tiene ya un tumor más avanzado, aunque lo metamos al robot Da Vinci, obviamente le va a ir exactamente igual. ¿Por qué? Porque la etapa clínica es más avanzada. Entonces sí es una herramienta muy útil, es una herramienta maravillosa. Y la tenemos también ya en el instituto y en México, doctor. Está disponible para mucha gente. El mensaje sería el mismo, la importancia de detectar en etapas tempranas este tipo de cáncer y cualquier tipo de cáncer. La verdad es que no hay pretexto. Hoy por hoy los tratamientos que hay en México innovadores que incluso tienen inteligencia o utilizan inteligencia artificial permiten mantener la calidad de vida de la persona después del proceso y de todos los procedimientos cuando hay un diagnóstico de cáncer. Estamos llegando ya al final. Les pediría que enviaran como una recapitulación o un mensaje a la audiencia allá afuera sobre lo más importante cuando hablamos de cáncer de próstata. ¿Qué mensaje enviarían considerando que en México se construye la masculinidad precisamente, ¿no? En esta potencia sexual, en este desempeño también, ¿no? de la sexualidad? ¿Qué mensaje mandarían? Doctor. Sí, recordar uno, el cáncer de la próstata no da síntomas en etapas iniciales. Aquellos pacientes que tienen factores de riesgo a partir de los 40 años, hacerse explorar.
Si no tienen factores de riesgo, a partir de los 50 años. Si tienen factores de riesgo, 2 veces al año. Si no tienen factores de riesgo, 1 vez al año. Y es suficiente para detectar el cáncer de la próstata. Doctor, cuando te refieres a a explorar el tacto rectal y el antígeno. Así es, son las dos formas de exploración básica para poder identificar el cáncer de la próstata. Y recordar que cuando da molestias puede estar ya muy avanzado. Las molestias iniciales pueden ser sangrado, pueden ser disfunción eréctil o pueden ser obstrucción severa. Recordemos que la próstata también se puede enfermar de algo benigno, que es el crecimiento. Con la edad nos crece naturalmente y eso a veces puede coincidir con el cáncer de la próstata y no necesariamente ser el cáncer de la próstata el que esté dando los síntomas, sino el orinar más frecuentemente, el orinar de noche, el pujar mucho para empezar a orinar, tener chorro delgadito y débil, goteo o pérdida involuntaria de orina, son síntomas que deben de alarmar al hombre para acudir a una revisión. Cuando hay dolor sistémico, pérdida de peso, ataque al estado general, podemos estar ante una enfermedad muy avanzada. De tal manera que aquí el mensaje para el hombre, háganse revisar, por favor. Si en su familia, el papá, los hermanos o la mamá tuvieron cáncer de mama o de próstata, por favor, háganse revisar a partir de los 40 años. Y eso va a permitir curar a la mayor parte de los pacientes. Muy bien. Mi mensaje también sería, y como lo mencionaron aquí tanto el doctor como Roberto, nuestro paciente, invitamos también a la familia, ¿no? A las esposas, a las hijas, a las madres de estos hombres para que hablen de estos temas con ellos y los inviten también a esta exploración anual. La familia es muy importante, como ya lo mencionaron, y creo que vale la pena también hacer un llamado a esta familia, a estas mujeres, a estos hijos que están cercanos a estos hombres. Pues muchas gracias a ambos. Doctor, cuéntanos qué iniciativas tienes para cáncer de próstata. Sí, nosotros tenemos en el programa Opus siempre una carrera que se celebra en fines de noviembre, principios de diciembre. Y en este año va a ser el 30 de noviembre en el deportivo del Sindicato de la Secretaría de Salud, que está en San Fernando y Viaducto Tlalpan. Están todos invitados, no cuesta, inscríbanse. Doctor, danos la página de Opus. Sí, es opus.org y ya ahí pueden entrar y les damos toda la información, les damos atención, que puede ser si entran al sistema, al programa Opus, pueden recibir orientación psicológica, nutricional y médica, de tal manera que tenemos cubiertos todos los aspectos que engloban lo que es el cáncer de la próstata. Muy bien, pues para visitar la página de Opus. Y Roberto, muchas gracias. Tu último mensaje que quieras dar a la audiencia. Pues la recomendación que a partir de los 40 años todos los hombres hagan su estudio, por lo menos 2 veces al año y que podamos bajar de forma importante estas malas cifras que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por habernos seguido en este episodio. Les recordamos que pueden vernos en YouTube, en @Fundación de Alba y también en plataformas como Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Nos vemos en el próximo episodio.